Sí. Ok, vamos a dar un minutito a ver si llegan los demás para continuar. Hasta aquí no hay ninguna duda, ¿verdad? Si anotaron esta parte de la teoría heliocéntrica, que es que el Sol es el centro del universo, y las 3 leyes de Kepler, que es sobre el movimiento de los planetas. Es en forma elíptica y no en forma circular. Maestra, ¿Sí? ¿cómo podemos ver los videos que ella grabó de las clases? Se los voy a subir a Classroom. Ah, ok, muy bien. ¿Sale? Nada más que sí es un proceso un tanto tardado porque como están pesaditos, los tengo que cargar primero a YouTube. Bueno, primero convertirlos a MP4, luego cargarlos a YouTube, luego les pongo la liga. Ah, ok, muy bien, no ¿Sale? hay problema. ¿Sale? Pero hoy queda, en cuanto terminemos la clase, yo empiezo a hacer el proceso, ¿sale? Para que hoy Gracias. por la tarde ya esté todo. Bien. Estos son algunos otros científicos importantes de ese periodo. ¿Los habían escuchado? A Galileo sí. Galileo, Hilbert, Torricelli. Perdón, Esos no. maestra, estos también son de la Edad Media, ¿verdad? Así Del es, Renacimiento. así es. Sí, son parte importante también. Anótenlos, por favor. Galileo, Hilbert, Torricelli y Otto von Guericke. Compañero Alex, tu micrófono. Gracias. Bien, ¿saben qué es un termoscopio? ¿Lo habían No. escuchado antes? Alejandro, Ailet, Rachel. No, no sé qué es un termoscopio. Bien. No. Entonces, anoten por ahí, un termoscopio fue un aparato que inventó Galileo para comparar la temperatura entre dos objetos. No era un termómetro como tal, que en la actualidad podemos medir la temperatura de cierto objeto, pero con este sí podíamos comparar entre uno y otro. Entonces es artefacto para comparar la temperatura entre dos objetos.
y fue el primero en crear la ley del péndulo. ¿Sale? Que es la que nos dice cuando se cumple un periodo. Un periodo es cuando va y regresa al mismo punto. Y todas estas leyes del movimiento del péndulo como tal. Pero ya como ley. Hilbert genera las primeras leyes magnéticas, son las de repulsión y atracción, fue de los primeros que observó. Bueno, anteriormente Tales de Mileto ya había observado esta parte de, ¿se han visto cuando generan carga, por ejemplo, en una lata, o de la magnetita, que generan carga en cierta lata, por ejemplo, una lata de coca, y ponen un montón de pedacitos de papel muy pequeñitos y empiezan a jalar y los atrae? ¿Sí han hecho ese experimento o lo han visto? No. Bueno, es similar al del globo, solo que es con una lata. Lo hacen igual, lo tallan en la ropa, dependiendo de qué material sea su ropa, o en el cabello. Se magnetiza de cierta forma la lata, y si ustedes ponen en una mesa pedacitos de papel y empiezan a jalar, los papelitos se pegan a la lata. Vale, entonces todas esas primeras leyes las observó Hilbert y las generó. El barómetro, ¿habían escuchado qué es un barómetro? ¿Alguien sabe para qué sirve un barómetro? Para medir la presión atmosférica. Correcto, es para medir la presión atmosférica. Y justamente lo creó Torricelli. Y Otto von Guericke fue el que creó la primera máquina de electricidad. ¿Sale? Cuando aún no se inventaba la electricidad. Y era como una esfera de azufre mezclada con varios minerales. Y bueno, no sé si han visto este tipo de máquinas, que también hay muchos videos Ya en me YouTube, acabé etcétera. 2 ¿Todo bien, Elena? cartones. Ya me tomé. Ok. Bien. Si han visto esta clase de esferas o esta clase de videos donde está la esfera, ponen la mano y también se les paran los cabellitos. Sí, ese sí lo he visto. Bien. Bueno, similar a esto fue la primera máquina que creó Otto von Guericke, que genera justamente electricidad a través de cierto objeto. ¿Vale? ¿Ya notaron hasta ahí? ¿Cómo se llama la máquina? Bueno, no tiene un nombre como tal, simplemente fue la primera máquina de electricidad y es una esfera tal cual, ¿sale? Que tocabas con la mano y se te erizaban todos los cabellitos del cuerpo, Gracias. ¿sale? De nada. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Ya notaron? Sí, maestra. Bien, ¿cuántos periodos llevamos hasta ahorita? 3. 3. Exactamente, entonces, bueno, esta época fue donde se crearon bastantes experimentos ya en forma más formal. ¿Sale? Todo lo anterior fue observable y lo describieron, pero como les había dicho, toda esta parte se creía que era debido a la divinidad y demás. Entonces aquí ya fue donde surgieron leyes, donde ya surgieron este tipo de cuestiones más formales. Les pongo este video. Aquí, aparte de todos los que ya mencionamos, mencionan incluso algunos otros.
No se escucha, me dicen, ¿sale? En esta época también. El Renacimiento fue también una época de grandes avances científicos, gracias a que muchos Sí se escucha, ¿verdad? Sí, se escucha bien. pensadores buscaron la explicación de los fenómenos naturales a partir de la razón y la experimentación. A esta nueva forma de pensamiento contribuyó la creación de la prensa tipográfica de plomo de Johannes Gutenberg, que fue decisiva para la difusión de las ideas. En tan solo 50 años, se imprimieron más de 6.000 obras. Pintor, ingeniero, cocinero, arquitecto, filósofo y estudioso del cuerpo humano y del movimiento, Leonardo da Vinci representa el mejor ejemplo del creador renacentista. En astronomía se produjo toda una revolución cuando Nicolás Copérnico expuso la teoría heliocéntrica, que consideraba al Sol como el centro del universo y alrededor del cual giraban los planetas. El estudio de las órbitas de los planetas, realizado por Johannes Kepler, apuntaló la teoría de Copérnico, cuya defensa en Italia la llevó a cabo otro genio renacentista, Galileo Galilei, quien fue condenado por la Iglesia por sostener que la Tierra se movía alrededor del Sol. También se profundizó en el estudio del cuerpo humano. Miguel Servet, quien a la postre moriría en la hoguera, acusado de herejía, descubrió la circulación de la sangre. Y Andrés Besalio transformó el estudio de la anatomía al practicar la disección de cadáveres humanos. A lo largo de todo el Renacimiento, las ciencias y la tecnología avanzaron notablemente. Muchos de los inventos militares o marítimos se crearon a partir del descubrimiento de leyes de la física y del movimiento que aún hoy continúan vigentes. Bien. Pues hasta aquí la parte de la Edad Media y el Renacimiento. Ya en mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Siguiente periodo, y de los más importantes, la física clásica. De aquí es donde parte todo formalmente. Aquí es donde Newton nos genera sus 3 leyes, donde surgen todas estas partes de la mecánica, la óptica, etcétera, etcétera, todo lo que conocemos actualmente y podemos aplicar como tal. ¿Sale? Y de aquí es donde vamos a sacar los temas de lo que van a exponer próximamente, ¿sale? Ahí está la clasificación, vayan anotando esa parte. Hay 5 ramas súper importantes: mecánica, termodinámica, electromagnetismo, óptica y acústica. ¿Sale? Entonces, ¿cómo nos vamos a dividir? Vayan pensando en qué quieren exponer. La idea es que al menos alguien exponga un experimento de cada uno de estos. Es decir, tenemos que abarcar estas 5 ramas, ¿de acuerdo? Es decir, no todos van a exponer sobre mecánica o no todos van a exponer sobre óptica. Vayan pensando y ya vamos a checar la siguiente clase para que no nos falte ninguno, ¿de acuerdo? Mecánica, termodinámica, electromagnetismo, óptica y acústica. Anoten esta parte, es importante. También pregunta de examen, clasificación de la física clásica. Maestra, habíamos todos escuchado- estos apuntes ¿Mande? que estamos haciendo, Perdón. son los que vamos a subir como actividad de clase. A ver, otra vez se me corta poquito, por favor. Que si estos apuntes que estamos haciendo son los que vamos a subir a clase. Sí, como trabajo de clase, les voy a poner la liga. ¿Sale? Mm, Igual les voy a dar chance todo hasta el siguiente sábado para que lo hagan con calma, por si les faltó algo.
Por los que están aquí conectados no deberían de tener mayor problema, ¿sale? Es para los que, sobre todo para los que no entraron. O de repente también por si les falla el internet, que se les corte, que no puedan ver algo, etcétera. Por ahí va a estar el material, ¿sale? Sí, maestra, a mí me está pasando mucho eso de que se me está cortando el internet. Era por eso que le hacía la pregunta de lo del dónde podemos ver los videos de la clase, porque el internet está muy inestable. Y no hay problema, ahí les voy a subir todo el material, ¿sale? Todo va a estar ahí en Classroom. Igual cualquier duda o situación ya me la hacen saber. ¿Sale? Vayan anotando esa parte. Todos habían escuchado estas 5 ramos de la física, ¿verdad? Sí, maestra. Excelente. Entonces, anoten esta parte. ¿Listo? No, maestra, aún no. Ok, los espero.
¿Listo? Sí, maestra. Bien. Bien, dentro de la mecánica es donde entra, por ejemplo, la base primordial, las leyes de Newton. Todo el mundo conoce las 3 leyes de Newton, ¿verdad? ¿Sí las conocen? Pues no me recuerdo tal cual, pero sí, más o menos. Sí, es la de la inercia, acción-reacción, la de Gravedad. la gravedad, etcétera, etcétera. ¿Sale? Todo eso es mecánica clásica tal cual. Dentro de la termodinámica son todas estas leyes de transferencia de calor. Por ejemplo, por inducción, por convección, etcétera, etcétera. Cuando se calienta un sartén, cuando se calienta un foco, radiación. Todas estas leyes de la termodinámica entran dentro de esta rama de la física. Todas estas, de hecho, se pueden estudiar como una sola materia todo un semestre. Su campo de estudio es bastante amplio de cada una de ellas. Y podemos tardarnos un semestre completo o hasta más estudiando mecánica, por ejemplo, termo, electromagnetismo. Dentro del electromagnetismo, pues entran muchísimas leyes. Todas estas leyes de los imanes, las leyes de una bobina eléctrica, por ejemplo, cómo funciona y demás. Alguna vez ahí en el tecnológico, en una clase de física, los puse a trabajar en esto y a los que les tocó la parte del electromagnetismo, unos chicos de sistemas sí crearon una bobina real. Sale funcional y todo, entonces con alambre de cobre y ciertos materiales. Entonces también se puede generar dentro de la óptica, pues cómo viaja la luz a través de ciertos medios, del aire, del agua, etcétera, etcétera. Ahí está el prisma de color. ¿Alguien sabe cómo funciona el prisma de Newton? Esta parte del arco iris, No. ¿no? Se supone que, ¿cuál es el color que contiene a todos los demás colores primarios? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo ¿El había blanco? escuchado? El blanco. Entonces, cuando pasa un haz de luz blanca sobre ese prisma que creó Newton, lo descompone justamente en los 7 colores primarios, que básicamente son los colores del arco iris como tal. ¿Sale? Entonces, esa es la descomposición de la luz, de acuerdo a Newton. ¿Y el negro qué sería? Si el blanco son todos los colores juntos, ¿qué es el negro? La La ausencia ausencia de color. La ausencia de luz. Luz sobre todo, ¿sale? Y los colores los percibimos, también todo esto lo estudia la óptica, dependiendo de nuestro ojo. ¿Sale? En realidad nosotros no vemos colores, vemos el reflejo de la luz en ciertos objetos. Por eso es que hay también daltonismo y otros tipos de cuestiones. Todo eso lo estudia la óptica como tal. Los espejos, lentes, cóncavas, convexas, por qué unos tienen miopía, estigmatismo y demás, todo eso lo estudia la óptica. ¿Sale? Y dentro de la acústica, ¿qué es la acústica? Música, maestro. Música, excelente, sí. Sonido, música, cómo se propaga las ondas, porque el sonido se propaga por ondas. Bueno, les preguntaba que se habían ido a Chichén Itzá. Bueno, a mí me tocó algo que me tocó escuchar sorprendentemente, justo donde está la escalera principal, nos paraban de un lado y a cierto número de personas del otro. Entonces, si uno aplaudía, los que están del lado izquierdo, por ejemplo, los que están del lado derecho no escuchaban el aplauso, escuchaban el sonido del quetzal, el famosísimo quetzal. Y los que estaban del lado izquierdo no escuchaban nada. Entonces, todo eso fue justamente cómo construyeron perfectamente la pirámide para estas cuestiones de acústica como tal. ¿Vale? Entonces,
También hay ciertos sonidos que podemos no percibir, hay ciertos sonidos que nos pueden dañar el sonido incluso, perdón, el oído. O sea, el oído solamente percibe cierta frecuencia, son ondas, entonces la frecuencia es qué tan ancha o qué tan angosta está una onda. Y todo eso también lo estudia la acústica. ¿Sale? ¿Hasta aquí tiene alguien alguna duda? No, todo claro. Excelente. Entonces, todo esto, estas 5 ramas son con las que vamos a estar trabajando en la última unidad, ¿de acuerdo? Bien, bueno, ese es otro video donde nos pone también la clasificación tal cual. La física moderna es el siguiente periodo. ¿Cuántos llevamos hasta aquí? Con la moderna ya son 5. Son los que van a generar en su línea del tiempo, ¿sale? Física moderna. Y este es básicamente el último periodo, perdón, ¿sale? ¿Qué estudia? Pues la nuclear, la atómica, la de partículas elementales, la relativista y la mecánica cuántica. ¿Por qué no podemos hacer, por ejemplo, un experimento físico visual con estas ramas de la física moderna? ¿Alguien sabe a qué se refiere cada una de ellas? ¿Nadie? Dentro de la física clásica son cosas que podemos ver, que podemos oír, que podemos tocar, que podemos sentir. Y dentro de la física moderna, estas ramas como tal no son observables a simple vista. ¿Sale? La física nuclear, por ejemplo, vayan anotando, es la que estudia todo lo que tiene que ver con el núcleo del átomo. Un átomo no lo podemos ver como tal, pero sí se pueden estudiar todos estos patrones. Toda esta parte del átomo se estudia básicamente en química también. Sale la nuclear, todo lo del núcleo de un átomo. Física atómica, como su nombre lo dice, pues es donde estudiamos todas las particularidades del átomo como tal. Aquí fue donde se descubrió que pues tenía neutrones, protones, electrones, etc. Física de las partículas elementales, ¿qué creen que sea? El estudio de protones, electrones, neutrones. Correcto, solo que aquí más bien es cómo interactúan entre ellas, cómo un conjunto de átomos pueden formar, por ejemplo, una molécula, todo este tipo de cuestiones, cómo se interactúa entre todas esas partículas pequeñitas entre sí. ¿Vale? La relativista, ¿de qué creen que abre la relatividad? Aquí entra un científico bien importante. ¿Quién es? Einstein. Einstein. ¿Y qué nos dijo Einstein? Pues desarrolló la teoría de la relatividad, pero no estoy muy familiarizada con lo que dice. Bueno, la teoría de la relatividad lo que nos dice es justamente espacio-tiempo. Todo este tipo de física moderna ya nos habla de otras cuestiones. Son después de las limitantes de la física clásica que conocemos como tal. La relativista ya nos habla de viajes a velocidad de la luz. Incluso Einstein menciona, ¿habían escuchado la paradoja de los gemelos? O la del gato, ¿no? De Schrödinger o algo así. Así es. Ajá. Está en una caja y puede estar vivo o puede estar muerto. Pero no lo puedes saber hasta que abras la caja. Entonces, dentro de la relativista, la paradoja de los gemelos lo que dice es, uno de ellos viaja al espacio a la velocidad de la luz. Como el tiempo dentro de la nave pasa relativamente, justamente esta palabra es importante, relativamente,
más lento, cuando regrese, su hermano gemelo que se quedó en la Tierra va a ser mucho más viejo que el que viajó al espacio. Entonces, esa es una paradoja. ¿Qué es una paradoja? ¿Alguien sabe? ¿Han escuchado ese término? Es algo que suena como si fuera algo que no suena lógico. Algo que no suena lógico, sin embargo, es una teoría que generó Einstein. Por ejemplo, está la famosísima paradoja de Aquiles y la tortuga, el de la tortuga y la liebre, etcétera, etcétera. El de Aquiles y la tortuga se usa normalmente para explicar en cálculo qué es un límite. Que lo que decía era, ok, te doy chance que, le decía Aquiles a la tortuga, te doy chance de que recorras hasta la mitad del camino en una carrera antes de llegar a la meta y yo voy a arrancar. Pero lo que decía era, mientras la tortuga recorre la mitad del camino, sale cuando recorre la siguiente cuarta parte, que es la mitad de la mitad, Aquiles recorrió la mitad. Entonces el punto es, siempre van recorriendo la mitad, la mitad, la mitad, y Aquiles nunca la va a alcanzar. Se va a acercar tanto como quiera, pero nunca la va a alcanzar. Esa es una paradoja. Obviamente, por lógica, pues correría más rápido y alcanzaría la tortuga sin problemas. Pero es como la idea analítica de este tipo de cuestiones. ¿Sale? Y esa paradoja, pues la propuso Einstein para explicar este tipo de cosas, de espacio, tiempo y demás, que es donde se nos generan y vienen este tipo de cosas ya mucho más avanzadas que a veces no comprendemos, pero que hay científicos que están estudiando todas estas cuestiones, que son los agujeros negros, los agujeros de gusano. ¿Se han escuchado todo eso? Sí. Sí. ¿Sale? Entonces ya son cuestiones que a nuestro nivel cognitivo es mucho más complicado de comprender, porque ellos ya tienen este otro tipo de ideas, de leyes y demás. Por ejemplo, ¿han escuchado la teoría de cuerdas? También es famosísima la teoría de cuerdas. ¿Alguien sabe quién la postuló? ¿Sí la han escuchado o no? No. He escuchado de sí, conocerla no. Bueno, está bastante compleja. La teoría, lo que nos dice, la propuso Stephen Hawking. ¿Sí saben quién es? Ujú. Entonces, él lo que decía es que el universo es como si estuviéramos todos conectados por cuerditas. Entonces, no está probada como tal. Él solo la dijo, entonces dijo, hay un espacio-tiempo en algún momento. Con esto lo que nos dice es vamos a trascender como a otra dimensión. Es decir, por ejemplo, no mueres, simplemente te vas a otra dimensión. Por la teoría de cuerdas. Obviamente estas cosas no están probadas como tal, pero ya son ideas de científicos con un nivel cognitivo muy, muy avanzado. ¿Y la mecánica cuántica? ¿Han escuchado algo de la mecánica cuántica? ¿Han visto esta parte en las películas de Marvel? De lo cuántico. ¿Sí lo han escuchado o ¿Es no? lo del espacio y todo eso? Lo cuántico más bien es como si hubiéramos cosas muy, 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 muy diminutas. Sale como si tú te pudieras hacer del tamaño de una hormiga y verificar otro tipo de cosas y hacer otro tipo de Las cuestiones desde ese punto. dimensiones y todo eso, ¿verdad? Exacto. Donde te haces chiquititito y con la mecánica cuántica supone que también son cosas ya muy avanzadas. Lo que pretenden precisamente es ver a estas alturas si es que pudiéramos viajar en el tiempo. No se ha comprobado, hay muchísimas teorías, todo esto son supuestos aún, pero sí son cosas, bueno, que ellos que creen realmente, leyes que están postuladas y que están ahí. Digo, varios científicos ya no están, pero si alguien llega y las prueba, pues podemos, imagínense el avance tecnológico y demás que pudiéramos tener si todo esto se comprobara. Toda la parte relativista y la parte cuántica sobre todo.
Maestra, una Entonces- pregunta. Dime. De la unidad 1, yo me quedé hasta en la Edad Media y de ahí, ¿qué sigue? Fue Edad El- Media y Renacimiento, luego El Física Clásica. Renacimiento, Así es, física clásica y ahorita es física moderna. Física Moderna. Ah, es que Sale como la- acá dice periodo, por eso me quedé así como un poquito en duda. Sí, cada uno de estos son periodos. ¿Sale? Ok. Desde antes de los griegos, la griega, la Edad Media, el Renacimiento, Física Clásica y Física Moderna. ¿Sale? Y lo que mencionó de el tema 4 fue lo de el proyecto, pues, ¿no? De lo que estábamos viendo en el cuadro sinóptico anterior. Así es, en F. Ajá. Tienen que elegir algo que aplique a alguna de estas áreas de la física. ¿Sale? Ok, gracias, maestra. Muy bien, Celeste. Sí. Entonces, le dejamos hasta ahí y regresamos en 10 minutos, ¿sale? Para continuar con lo que sigue. ¿Hasta aquí alguna duda? No, no hay dudas. Perfectísimo. alguna. Excelente. Entonces, ahorita los veo en 10 minutos, ¿sale? Ok.